Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Cristo estamos completos. En Cristo no tenemos necesidad de nada. En Cristo hemos sido salvados. En Cristo hemos sido comprados. En Cristo estamos completamente en conexión con Dios. Cristo es el todo y en todos. Por eso alcemos nuestras manos y alabemos al Señor de señores, Rey de reyes. Aleluya. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó.
acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bendiciones, amados hermanos. Y estamos aquí una vez más para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y edificarnos como iglesia todos juntos. Porque es beneficioso que en medio de estos tiempos estemos nosotros fortaleciendo nuestra fe, meditando en la palabra de Dios y viendo los beneficios que tenemos de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y tenemos un propósito en este momento, y es que la iglesia del Señor comprenda lo valioso y beneficioso del sacrificio de Cristo. Que podamos comprender como iglesia lo valioso y beneficioso del sacrificio de Cristo a favor nuestro. Y por eso queremos estar hablando de el beneficio del sacrificio de Cristo. Repita conmigo: el beneficio del sacrificio de Cristo. Y precisamente haciendo y abundando sobre el tema, vamos a estar hablando sobre el sacrificio del Señor, qué beneficio trajo sobre nuestra vida, pero tenemos que resaltar primero que todo lo que costó ese sacrificio. Por eso vamos a hablar del proceso de un condenado a muerte por medio de la crucifixión. Dice que el proceso de un condenado a la crucifixión es un castigo capital destinado a los infractores que no disfrutaban de los privilegios de la ciudadanía romana. La crucifixión fue introducida por los persas. La crucifixión era la más indigna y dolorosa forma de ejecución. Consistía en que se levantaba al condenado en un madero donde quedaba agonizando durante varios días. Era una muerte lenta, indescriptiblemente dolorosa. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento sabía muy bien lo que significaba colgar a alguien de un madero. Lo consideraban como un suplicio con una maldición especial. Deuteronomio 21 del 22 al 23 nos indica: maldito por Dios es el colgado. O sea, maldito por Dios es el colgado en ese madero. El apóstol Pablo utiliza este texto para mostrar que la crucifixión era la única manera en que Cristo podía morir y ser hecho maldición sin haber pecado. Gálatas 3:13 nos habla y nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está:
maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí Pablo cita entonces Deuteronomio. No hubiera podido tomar nuestro lugar muriendo decapitado o atravesado por una lanza. También se acostumbraba a quebrarle las piernas a los malhechores para apresurar la muerte, sobre todo cuando se acercaba el sábado judío. Expuesto a la burla, desnudo, por lo antes expuesto, tú y yo no tenemos ni idea de lo que costó nuestra justificación, nuestra salvación. Costó la muerte, el dolor, el sacrificio del Santo de los Santos. Él murió por nosotros. Repita conmigo: Él fue crucificado y molido y muerto por mi pecado. Por eso Dios se agrada y se regocija cuando tú y yo vivimos una vida poniendo en alto valor el sacrificio de su Hijo Jesucristo y nuestro Dios. Dios se agrada cuando tú y yo valoramos todos los días viviendo santa y piadosamente el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Dios se agrada. Y en este momento nosotros estaremos disfrutando de algunos de los beneficios de la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Y lo primero que queremos estar compartiendo es que por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, fuimos reconciliados con Dios. ¿Y por qué tenía que haber tal reconciliación? Dice que la relación entre Dios y los hombres había sido destruida por el pecado. Isaías 53:6 nos dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Jesucristo nosotros fuimos justificados en su sacrificio. Dice que el Señor llevó en sí mismo nuestros pecados. ¿Y quiénes pecaron? Un grupo. ¿Cuántas personas en la humanidad pecaron? La Biblia nos da esa cifra. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, apartados de la presencia de Dios, apartados de la relación con Dios. Nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos. Incluyéndote a ti y a mí. Todos pecamos. Todos. Pero la Biblia nos dice que en Cristo fuimos reconciliados gratuitamente, solo por su gracia, mediante el rescate efectuado por medio de su persona, la persona de Cristo. Su sangre nos justifica delante de Dios. Romanos 3 del 24 al 25 nos dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que en Cristo nuestros pecados fueron perdonados. En Cristo alcanzamos perdón perfecto en Él. Estamos perfectamente perdonados delante de Dios por medio de Jesucristo, el Santo de los Santos. Aleluya. Este rescate y justicia solo se hacen efectivo en aquellos que han creído en Jesús. Romanos 3:26b me dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Repita conmigo: ¿a quién
justifica el sacrificio de Cristo? A los que son de la fe en Él, a los que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador y viven para su gloria de día y de noche. Aleluya. Y nosotros somos de los que vivimos para su gloria. Nosotros somos aquellos que fuimos justificados porque nosotros hemos reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Hemos reconocido que por medio de Cristo Jesús la ira de Dios se ha aplacado para con nosotros. Hemos pasado de muerte a vida por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Todos aquellos que hemos creído fielmente y permanecido sin duda, somos perdonados y rescatados del pecado. Repita conmigo: si yo he creído fielmente y no tengo duda en cuanto a lo que Cristo hizo por mí, entonces he sido rescatado del pecado, he sido justificado. Efesios 1:7 me dice: en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por su gracia. Escuche bien, ni usted ni yo merecíamos lo que Cristo hizo a favor nuestro, mas Él le plugo hacerlo. Es por gracia. Nosotros no hemos hecho nada que merezca que Él se haya inclinado y nos haya mirado con gracia infinita, sino que simplemente fue por amor de nosotros, por amor a nosotros que Él lo hizo. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Podemos decir confiadamente que si hemos creído en Jesucristo, como dice la Escritura, estaremos seguros de nuestra salvación desde lo más profundo de nuestro ser, ya que el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vamos a buscar rápidamente Juan 7, del 38 al 39, y veremos qué nos dice este texto. Vamos a hacer el ejercicio bíblico buscando en nuestra Biblia Juan 7, del 38 al 39, y veremos. Juan 7, del 38 al 39. Dice así Juan 7, del 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero sabemos, amado hermano, que en Hechos hizo su venida el Espíritu Santo. Fue derramado sobre los creyentes, fue derramado sobre la iglesia. Y por medio de esto, ahora nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo, en su salvación, y vivimos para su gloria, poseemos el Espíritu Santo, que no es nada más que Dios morando en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén y aleluya a esta gran verdad que fortalece a la iglesia hasta la venida del Señor Jesús? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esta gran verdad? Aleluya, amado hermano. Aleluya. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Y si usted tiene dudas sobre esto, yo le invito a que lea el texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y le invito a que vea la venida del Espíritu Santo como el Señor lo había prometido. Gloria sea al Señor. Lo segundo que queremos compartir con usted para fortalecer su fe es que por medio de su sacrificio tenemos total acceso a la presencia de Dios. Repita conmigo que por medio del sacrificio de Cristo tenemos total acceso a la presencia de Dios.
Gloria sea al Señor. Por medio del sacrificio de Cristo vivimos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta gran verdad? Amado hermano, déjame decirle que aquel día de su crucifixión ocurrió algo maravilloso. Dice que el velo del templo se rompió como símbolo del pleno acceso del hombre hacia Dios, como símbolo de esa comunión restaurada, esa comunión que perdió Adán en el Edén, en donde Dios hablaba con él cara a cara. Dice, por medio de Jesucristo hemos recuperado ir a la presencia de Dios. Mateo 27 del 50 al 51 me dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo de unos 20 metros de alto, confeccionado con un material grueso, separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuyo acceso estaba restringido a un solo hombre. ¿Qué hombre? El sumo sacerdote, una vez por año, en el día de la expiación. Mateo menciona que el velo se rasgó de arriba a abajo para dejar en claro que fue obra de Dios, no de hombre. Repita conmigo, obra de Dios y no de hombre. El lugar santísimo queda a la vista de todos, pues el perfecto sumo sacerdote había entrado en la presencia de Dios y lo había hecho accesible a todos los hombres. Grite conmigo en esta hora, aleluya. Él es mi gran sumo sacerdote. Él es quien llevó mi pena. Él es quien me justifica delante de Dios. Él llevó mi pecado. Él se sacrificó por mi pecado. Él es ese cordero que Juan mencionó. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria sea al Señor. Jesucristo es nuestro Dios. Hebreos 10 del 19 al 23. Hebreos 10 del 19 al 23 me dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Él nos abrió el camino nuevo y vivo a través del velo. El velo que separaba, como ya dijimos, el lugar santo del lugar santísimo, en donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo, este lugar santísimo queda desvelado, porque Él es ese sumo sacerdote que entró una vez y por siempre y da acceso a su iglesia, a la cual justificó y compró por precio de sangre, a ir, estar y vivir en la presencia de Dios. Aleluya. El sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿no verdad? Dice que Él abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria sea al Señor, hermano. Yo quiero darte esta gran noticia. No desperdicies tus tiempos. No desperdicies tu comunión con Dios, porque por medio del sacrificio de Cristo, Dios te ha dado la libertad de ir, estar y vivir en su presencia. Dice que Él ha hecho un reino de reyes y sacerdotes, amados hermanos. Usted tiene la posibilidad, usted tiene la facultad de ir a la presencia de Dios humillado en oración. Acércate, como dice este texto, a Dios.
No le confíes tus problemas a nadie más que no sea el Señor. Confía en el Señor, es el único que puede darte solución perfecta y eterna a todos tus problemas, a todos mis problemas, a todos nuestros problemas. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso Él te ha justificado. Por eso Jesucristo te ha lavado con su sangre, para que vivas en santidad, para que glorifiques su nombre y para que te acerques a Él. Gloria sea al Señor. Escuche bien esto. Todo lo ceremonial mencionado en Levítico, aunque había sido ordenado por Dios y era esencial desde el punto de vista profético, solo contenía tipos de la salvación. Y ahora que esta había sido consumada, lo anterior no tenía validez. A través del Antiguo Testamento vemos que la gente debía mantenerse alejada de la presencia de Dios. Éxodo 19:12, número 4 del 17 al 20, Primera de Samuel 6:19, Segunda Samuel 6:7. Sin embargo, a partir de la muerte de Cristo comienza una nueva era con el sacerdocio de todos los creyentes. Hebreos 4:16. Por eso te digo, por eso les digo, por eso nos decimos todos los unos a los otros, acerquémonos, según Hebreos 4:16, pues confiadamente, dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Yo no sé por qué usted está pasando en esta hora. Yo no sé cuál sea su condición en esta hora, pero desde mi corta experiencia, desde mi comunión con Dios y desde mi certeza, mi fe, yo le recomiendo acercarse al Señor. Yo le recomiendo retomar sus tiempos de oraciones con el Señor. Yo le recomiendo dejar todo aquello que usted ha antepuesto a Dios y poner a Dios en primer plano. Nada se antepone al Señor, nada. Y escuche bien esto, mi economía no es más importante que Dios. Dios es más que mi economía. ¿Quiere que le diga por qué? Porque todo lo que yo tengo es gracias a Él. Porque todos los días que me levanto en la mañana es por su misericordia, como dice la Escritura. Que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que todo aquello que usted ha antepuesto a Dios, ya sea economía, ya sea familia, ya sea madre o padre o hermano, como dice la Escritura, o esposa, ya sea todo. Déjame decirle que todo eso debe ser lo segundo, porque Dios es lo primero. Restaure su servicio a Dios, restaure su comunión con Dios, porque Él le amó inagotablemente en la cruz del Calvario y le ha hecho libre, libre. Repita conmigo, Él me ha hecho libre. Nada es más importante que lo que Dios ha hecho por nosotros, que somos su iglesia. Escúchame bien, somos su iglesia, a la cual el Nuevo Testamento habla y dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, ¿qué cosa es? Repita conmigo, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Por eso nada, absolutamente nada, amado hermano, puede ponerse ante Dios, puede ponerse ante la casa de Dios, porque nosotros habitamos en Él y nosotros somos la casa de Dios. La Escritura nos habla que nosotros somos el templo, el naos de Dios, en donde el Espíritu Santo mora. Gloria sea al Altísimo. Podemos decir confiadamente, Él construyó el puente que había sido roto por el pecado para poder transitar hacia Dios. Digámosles gracias, Señor Jesús. Sí, aquella ruptura, ese
puente que estaba roto, que impedía nuestro pleno acceso a Dios. Ese puente que se rompió en el Edén, en donde nuestra relación con Dios había sido afectada, rota por el pecado, Jesucristo la restauró, dándome pleno acceso al lugar santísimo, dándome la oportunidad de comunicarme, de vivir y ser casa de Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. Y lo tercero que queremos compartir, me gozaba la semana pasada cuando nuestro amado Pastor Leandro, hoy consiervo en el ministerio mío, decía que él anuló el acta de los decretos. Amén, aleluya. Que puedo decirle al maligno: Jesús me ha perdonado y no hay pecado del cual tú puedas acusarme. Gloria sea a Dios. Gracias le damos al Pastor Leandro, porque también nos ha dado esta confianza, exponiéndonos las santas escrituras y dándonos abundante información sobre este tema. Por eso queremos, una vez más, en este tercer punto decir: fuimos librados del dedo acusador con que el maligno podía atormentarnos como iglesia. Colosenses 2, del 13 al 15 me dice: el pecado que te asediaba, clavado fue en la cruz de Cristo y anulado, quedó sin efecto, para con Dios. Repito, el pecado que te asediaba, clavado fue en la cruz de Cristo y anulado, quedó sin efecto para con Dios. ¿Qué nos dice Colosenses del 2 al 13? Vamos a ir allí. Colosenses del 2 al 13, ¿qué nos dice? Vamos a ir allí a Colosenses, del 2 al 13. Colosenses, capítulo 2, versos del 13 al 15, dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hay algunas otras versiones, incluyendo el Nuevo Testamento griego, la traducción que podemos decir es: y triunfando sobre ellos. ¿Contra quién? Las potestades espirituales, los demonios, sobre Satanás, dice, triunfando sobre ellos en él mismo. En él mismo. Él es nuestro triunfo. Repita conmigo: Él es nuestro triunfo. Era costumbre poner en la cruz, como dice este texto, un acta en la que se exponían las culpas. Escuchen bien, las culpas por las cuales el crucificado estaba muriendo. Es así que Dios tomó el acta con nuestras transgresiones que nos inculpaban y que debían ir en nuestra crucifixión. Repito conmigo: ¿dónde debían ir? En nuestra crucifixión, por nuestros propios pecados. Y dice que la quitó y la clavó en la cruz de Cristo. Repita conmigo: que Él las clavó en la cruz de Cristo para justificarnos. Recuerde que en la cruz de Cristo había un cartel. Ese cartel anunciaba y decía, según los judíos, el por qué estaba muriendo el Señor. Y lo habían puesto en los 3 idiomas imperantes de la época. ¿Cuáles eran los 3 idiomas? El hebreo, el griego y había otro: el latín. ¿Y qué decía? El rey de los judíos. Indiscutiblemente estaban crucificando al rey de los judíos. Como les dijo aquellos fariseos a Pilato: no, él dice que él es el rey de los judíos. Y Pilato dice: lo que he puesto. Ustedes han crucificado a su Mesías. Habían crucificado al Rey de Reyes. Habían crucificado al Rey
de reyes, al Señor de señores, al único Dios verdadero. Pero el plan majestuoso de Dios que estaba oculto, completamente oculto a todo ojo humano y de las tinieblas, era que Jesucristo debía morir de esa manera, porque por medio de eso nosotros íbamos a ser justificados. Pudiéramos decir que muchos creyeron que ganaron, pero en aquel momento estaban recibiendo la derrota más grande de su vida. El Rey de Reyes y Señor de Señores había triunfado sobre ellos. En los que Israel esperaba un libertador humano, así como recibieron al Señor, Hosana, Hosana, sálvanos ahora. ¿Qué es lo que quiere decir Hosana? Con una mala con una mala expectativa de ese momento. Ahora Jesús había vencido espiritualmente sobre el reino que nos agobiaba, sobre el reino que nos esclavizaba, el reino de las tinieblas. Jesús triunfó sobre ellos y nos ha libertado a nosotros. Repita conmigo: el Señor ha triunfado y nos ha libertado. Gloria sea al Altísimo. Gloria sea al Señor. Dice Isaías: Él cambió nuestra condición de maldición a bendición. Repita conmigo: Él cambió nuestra condición de maldición a bendición. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Repita conmigo: el castigo de nuestra paz. Eso quiere decir que el castigo, lo que tú y yo merecíamos, el Señor lo cargó en Él. Jesús se hizo maldición por nosotros. Maldito por Dios es el colgado. Él se hizo maldición por ti y por mí. Tenemos que llevar esto muy en serio en nuestra mente a diario. Que el Santo de los Santos nos ha santificado por medio de su muerte y resurrección. Cristo nos libró del poder destructivo del maligno. El Evangelio es la buena noticia sobre el triunfo de Jesús sobre los poderes de este mundo. Repita conmigo: el Evangelio es la buena noticia. Buena noticia, hermanos míos. Noticia agradable del triunfo de Jesús sobre los poderes malignos de este mundo, sobre los poderes de esta vida, de este mundo. Escucha así como dice el texto, ¿no verdad? Los exhibió públicamente a este reino derrotado. Así como un militar de la época, cuando su ejército triunfaba sobre otros, se exhibían los derrotados a la luz pública y se hacía un recordatorio permanente del triunfo alcanzado. La palabra del Señor es el recordatorio eterno del triunfo de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Así, cuando el rey triunfante subyugaba a otro reino, los traía a todos, incluyendo a su rey si quedaba vivo, en donde este reino triunfante decía: ahora nosotros tenemos toda potestad sobre este reino. Nosotros hemos subyugado este reino. Dice que Jesús exhibió al reino de las tinieblas y los paseó espiritualmente delante de todos. Yo creo que cuando Jesús fue a la cruz, Satanás estaba de fiesta. Satanás estaba de fiesta, pero una vez allí, una vez de su resurrección, se vio a alguien corriendo en la mañana de la resurrección. Se vio a alguien corriendo y gritando: yo no me esperaba esto. ¿Y saben quién era? Era Satanás, diciendo: ha triunfado, yo no esperaba esto, yo no lo sabía.
Jesús venció a la muerte. Jesús venció el reino que los esclavizaba, al reino de las tinieblas. Jesús nos ha dado la libertad, nos ha redimido y nos ha hecho fuerte en Él. Jesús nos ha hecho fuerte en Él. Repita conmigo, Él nos ha hecho fuerte en Él. La palabra del Señor entonces es el recordatorio del triunfo de Jesús sobre el reino de las tinieblas, ¿no verdad? Por medio de su sacrificio quedó completamente sentenciado el príncipe de este mundo. Como bien dijimos, él no se esperaba, él no lo sabía, él pensó que ganaría, pero el Señor aplastó su cabeza, como dijo Génesis 3:15. Juan 16:11b nos dice: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Allí en la cruz del Calvario. Tú y yo gozamos del privilegio de ser más que vencedores. Repita conmigo: yo soy más que vencedor. Gloria sea al Señor que somos vencedores, pero nunca se te puede olvidar que nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Él venció. Y si nosotros permanecemos en Él, vamos a vencer. Si perseveramos en Él, vamos a vencer. Eso quiere decir que yo estoy en una condición de venciendo para vencer. Hoy yo soy un vencedor. Mañana yo soy un vencedor si permanezco en Jesús. Pasado yo soy un vencedor si permanezco en Jesús. Y en su venida yo soy un vencedor porque he permanecido en Él. Y voy a escuchar esa voz que dice: ven, buen y siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Tú y yo gozamos del privilegio de ser más que vencedores entonces, porque Jesús venció. Y por la fe y obediencia en Cristo ya hoy disfrutamos del triunfo eterno. Repita conmigo: en la fe y en la obediencia en Cristo, hoy tú y yo disfrutamos del triunfo eterno. Hoy lo disfrutamos, mañana lo disfrutaremos, pasado y en su venida. ¿Cuál es la condición? Permanecer en la fe, perseverar en la fe. Por eso, amado hermano, por eso, como dice el texto de Romanos 8:37, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Y yo quiero repetir este texto. Quiero repetirlo para escuchar cuáles son estas cosas, la cual la iglesia atravesó, atraviesa y atravesará hasta la venida del Señor. Dice 8:37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque ¿cuáles son las cosas? Si es la pregunta que nos encontramos en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, y ahora que nos contextualizamos, ante esas que leímos, somos más que vencedores. No importa lo que pueda venir, no importa lo que nos pueda pasar, no importa lo que se pueda levantar, porque nosotros tenemos que tener conscientemente que nuestro Señor ha triunfado en la cruz del Calvario y nos ha hecho más que vencedores por medio de su resurrección y nuestra fe en Él. Por eso, no importa lo que puedas estar pasando en esta hora, nos dolemos, lloramos, pero nos levantamos y confiamos, porque en el Señor somos más que vencedores. Y repito, nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Nosotros esperamos al Salvador, que viene y será visible, como dice la Escritura. ¿De dónde viene? Del cielo. Dice, y todo ojo le verá. Nosotros, iglesia, nos gozaremos en ese día. Pongamos nuestros ojos en Jesús y caminemos esta batalla campal todos los días. Porque el mundo puede estar arreciándose, las cosas pueden estar acabándose, las personas pueden estar desquiciadas,
Pero nosotros, la iglesia, tenemos que estar regocijados en la salvación, en el triunfo de Jesús, en la cruz del Calvario, en la justificación que Él nos ha dado por medio de su resurrección, en la fe que tenemos en Él. Ahí está nuestra esperanza, iglesia. Nosotros somos la casa de Dios en este mundo. La pregunta que quiero dejar en esta hora: ¿a cuántos estás haciendo partícipe de esta verdad? ¿A cuánto le estás dando esta buena noticia en medio de la dura situación que se vive en tu comunidad, en este país o en donde quiera que esté la iglesia de Jesús? ¿A cuánto está impactando la iglesia de Jesucristo a la sociedad donde vive? ¿Está impactando la iglesia de Jesucristo a la comunidad donde vive? ¿Está impactando la iglesia de Jesucristo al vecino? ¿De dónde vives? ¿De dónde vivimos? ¿De dónde estamos? Pues llegó la hora, hermano. Llegó la hora. Llegó la hora de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Está mucho más cerca. La venida del Señor está próxima y nosotros como iglesia, entonces levantémonos en fe para poder predicar el evangelio a toda criatura, porque hay personas que todavía tienen que escucharlo. Levantémonos de la mano unidos, bien cogidos de la mano allí, tomados de la mano, amados hermanos, porque nosotros somos de los que tienen esperanza. Porque en lo que el mundo lucha por llenar su barriga y por vivir mejor, nosotros simplemente tenemos esperanza de que nuestra barriga y nuestra vida va a ser completamente saciada en el día de la venida de Cristo Jesús, como dice el Apocalipsis, ¿no verdad? El Apocalipsis nos dice que allí todas nuestras lágrimas serán enjugadas y todo nuestro dolor será quitado. Por eso el libro de Apocalipsis termina de esta manera. Sí. El que dice estas cosas dice: vengo en breve. ¿Y qué responde la iglesia? Sí. Ven, Señor Jesús. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Recuérdese qué fue lo que mantuvo a la iglesia primitiva, qué fue lo que mantuvo a los apóstoles sin fluctuar de la fe. La esperanza en que la venida del Señor estaba a la puerta. La venida del Señor está a la puerta, hermano. Por eso, como dice el texto, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recordemos en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, en el momento que usted esté viendo este video, recordemos esto: que por medio de la muerte de Cristo fuimos reconciliados con Dios y limpios del pecado. Por medio de la muerte de Cristo fuimos reconciliados y limpios de nuestro pecado. Por medio de su sacrificio tenemos total acceso a la presencia de Dios, teniendo el privilegio de poder entrar en una intimidad mutua. Dios y nosotros, nosotros y Dios, Dios y tú, Dios y yo. Tenemos una, como podemos decir, nos congregamos como iglesia y gozamos de la presencia de Dios como iglesia. Todos congregados, pero también gozamos de la presencia de Dios cuando nosotros estamos solos, individual, en nuestros aposentos, orando. Tenemos el acceso pleno. Recuérdense que Jesucristo restauró el puente que había sido roto por medio del pecado. Y fuimos librados, escuche bien, recuerde, del dedo acusador con que el maligno podía atormentarnos. Colosenses 2, del 13 al 15. Recuerde que Jesús triunfó sobre las huestes de maldad, los exhibió públicamente y nos ha justificado, anulando, dejándola en blanco. No hay nada escrito en esa acta con lo cual el diablo pueda acusarnos, el maligno pueda acusarnos. Recuérdale esto siempre. Recuérdale que el día que Él quiera recordarte tu pasado, acuérdale al maligno a quién pertenece tu presente.
Gloria sea el Señor. Agradecemos en esta hora, Dios, por esta palabra de ánimo, de fuerzas para su iglesia. Agradecemos al pastor Leandro, el cual nos ha dado la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y con él. Ha sido un tiempo de refrigerio. Esta comunión, esta coinonía que hemos tenido yo y mi hermano Leandro. Gracias por él, gracias por su familia, por la acogida que nos han dado a mí y a mi esposa. Gracias, amada iglesia, también le damos por escuchar la palabra de Dios por medio de este humilde siervo. Infinitas gracias le damos a nuestro Señor por su muerte, por su resurrección, por su justificación y porque pronto, muy pronto, gozaremos del privilegio de verle cara a cara porque su venida está cerca. Anhelamos su venida. Repita conmigo, ven, sí ven, Señor Jesús. Oramos. Padre, gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tus cuidados. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has nutrido de lo necesario. Gracias por estos tiempos que hemos tenido de refrigerio, de amor. Gracias por estos tiempos de consuelo, de fuerza. Te rogamos que nos dé fuerza y animes a tu iglesia, aún en medio de la más dura prueba, a permanecer fiel, predicando, enseñando, guardando, viviendo, santificando y santificados en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús en esta hora. Te decimos amén y amén.